Está, doctora? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Un gusto saludarle. Le habla Igualmente. Amparo Rondón. Mucho gusto, doctora. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por atenderme. Bueno, como seguramente ya le explicó el doctor Freire, yo soy periodista y trabajo en una plataforma de verificación de información que se llama Bolivia Verifica. Nosotros hemos estado tratando de combatir, ¿no?, la desinformación, sobre todo en tema electoral, porque vemos atentado el proceso democrático. Entonces, una de las cosas que más se utilizan para atacar el trabajo del Tribunal Electoral es el tema del padrón. De hecho, esta semana, en una declaración de prensa desde el Comité Cívico, se afirmó que, que se solicitó el padrón y que se ha negado, ¿no? Entonces, ellos lo utilizan como una prueba de que se quiere ocultar la información y de que el proceso está oscurecido. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es explicarle a la población qué es el padrón, qué datos sí son públicos, qué datos no y por qué, ¿no? Básicamente queremos entender cómo funciona el padrón, de quién depende, cómo se hizo, si nos pueden contar un poquito sobre estos detalles. Y bueno, conversar respecto a este tema para aclarar las dudas en torno a esto y para que no se siga generando desinformación. Entonces, mi primera pregunta, querida doctora, es, ¿qué es el padrón biométrico? ¿Cuándo se creó y cómo se creó? Sí, yo primeramente le agradezco por este espacio que para nosotros como órgano electoral es idóneo para efectos de transparentar toda la información que conlleva el padrón electoral. El director departamental nos ha solicitado que participe de esta entrevista los ingenieros del área de tecnologías de la información y comunicación, que es el TIC, que en estos momentos le pediría por favor que espere a que ellos ingresen porque están Claro que desocupándose de sí, las claro actividades que sí. como están ahorita en cierre del día de laboral. Entonces en este momento van a ingresar y mi persona encargada de la jefatura de registro civil. Entonces justamente el ingeniero Saúl Vargas está en este momento en las actividades de ejercicio de jefe de tecnologías de Santa Cruz. Lo que yo quisiera enfatizar que si bien hay muchas entidades, tanto políticas u otras instituciones representativas del país que cuestionan al padrón electoral, estos cuestionamientos son mitificaciones que han sido desde un punto de vista técnico desmentidas por el órgano electoral de manera reiterada. En el caso específico del Comité Cívico, se los ha convocado en 2 ocasiones a que revisen y sean partícipes del laboratorio del padrón electoral. El laboratorio del padrón electoral es una instancia que esta sala plena del Tribunal Supremo Electoral ha aperturado a todo ciudadano o a todo ente representativo del país para que pueda revisar con un técnico informático todas y cada una de las interrogantes que puedan tener respecto a la conformación del padrón electoral biométrico. Al mismo tiempo, para que pueda usted obtener cualquier tipo de información respecto a datos estadísticos, situaciones respecto al funcionamiento, la motivación y su creación, y al mismo tiempo los datos cualitativos y cuantitativos por departamento. Le voy a pasar al chat del grupo un enlace en donde puede obtener toda la información que está al alcance de todos los ciudadanos, donde se ha creado dossier institucionales que clarifican y especifican a cualquier ciudadano que pueda tener acceso a la información de qué está conformado el padrón electoral biométrico y cuál es su fundamento técnico. Entonces, eso es lo que yo quería adelantarle cuando ya está ingresando tanto nuestro director como el ingeniero Saúl, si no me equivoco, estaba en la reunión. Mientras tanto. ¿Cómo está, doctor Freire? Buenas tardes. Buenas tardes, Carolina, un Un gusto. gusto.
Un gusto saludarle. Muchas gracias por su tiempo. Logré llegar. Sí, muchas gracias. Sí. Bueno, aquí atentos a tus consultas para absolverlas. Bueno, como yo ya le anticipaba a la doctora Rondón, básicamente la idea de esta entrevista es aclarar las dudas. Yo sé que el tribunal ha estado constantemente respondiendo las inquietudes tanto de los periodistas como de las instituciones, digamos, que creen o desconfían del proceso. Entonces se les ha estado explicando y sé que esto no es de ahora, sé que vienen con este tema hace mucho tiempo. Sin embargo, nosotros queremos hacer una explicación para el ciudadano, ¿ya? Básica, ¿no? ¿Qué es el padrón? ¿Y por qué el padrón? ¿Qué cosas se protegen del padrón y por qué? ¿No? ¿Cómo se hizo el padrón y cuál es el objetivo? Entonces, la doctora Rondón ya me pasó ahí un portal donde podemos acceder a información que, además es información pública que tiene el dossier, ¿no? De este contenido. Sin embargo, me gustaría escucharles y que me explicasen lo más sencillo posible para que toda la población lo entienda y para que de una vez por todas derrumbemos estos mitos, ¿no? Con respecto al padrón biométrico. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué es el padrón? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo se hizo? ¿Cuándo se hizo? Entonces los escucho, no sé con quién empezamos. Técnicamente, ¿qué tal, Saúl? Si es que vos le explicas lo más claro posible, obviamente hay que anticipar que este tema del padrón electoral biométrico que existe en Bolivia se inició en la gestión 2009, ¿no? O sea, ya es un padrón que cuenta con 11 años, ¿no? de vigencia, esto de la biometría, y obviamente se ha ido modernizando a través del tiempo, ¿no? Obviamente el padrón en sí, la concepción del padrón biométrico tuvo un inicio en sentido de contar con datos fidedignos de cada ciudadano para que pueda emitir su voto, ¿no? Recordemos que hasta antes del 2009, la legislación boliviana preveía que el padrón electoral se entregaba a todas las organizaciones políticas. Entonces, ¿qué hacían las organizaciones políticas? Con la finalidad de obtener su personería jurídica, que como ustedes saben, de acuerdo a normativa legal, debe cumplir con ciertos requisitos y dependiendo de su categoría, si es nacional, departamental o municipal, debe tener una cantidad mínima de militantes, se dedicaban a copiar del padrón los datos de los ciudadanos. Es por eso que hoy en día, y sobre todo a partir del año 2018, ustedes habrán visto que se sonó mucho el tema de las renuncias y anulaciones de militancia política, porque se generó un movimiento cuando se sacó a la luz el padrón de militantes, que es de acceso público, y que cada quien lo puede verificar a través del yo participo si es militante o no de una organización política. Muchos ciudadanos comenzaron a reclamar, ¿por qué estoy inscrito yo en tal o cual partido si yo nunca me inscribí? ¿No? Pero como el registro era a través de libros, obviamente pues era muy sencillo para las organizaciones políticas el copiar nombres y plantarle cualquier firma, digamos, a los libros. Y así uno terminaba siendo militante. Claro, ¿no? entiendo. Y obviamente también porque a la antigua, hasta antes de que tuviéramos pues un padrón, me imagino yo que nuestro padrón pues era una hoja Excel, eso seguramente ya nos lo van a poder explicar los técnicos que tenemos, ¿no? Pero entonces a ese nivel, entonces nosotros obviamente como órgano electoral el 2009 se tomó la decisión de que teníamos que llegar a la tecnología y que esta tecnología nos sirviera para blindar el padrón electoral y que obviamente pues estén los ciudadanos que tengan que estar ahí. Vale decir, en el padrón electoral, ¿quiénes tienen que estar? Los ciudadanos que mayores de 18 años o que cumplan 18 años, a partir de ahí son los que tienen que estar en el padrón electoral con la finalidad de que se los habilite para que puedan emitir su voto en un proceso electoral, ¿no? Entonces, principalmente son esos los fundamentos, pero el fundamento principal para la conformación de un padrón electoral biométrico es darle seguridad a la ciudadanía y al propio Estado
de que se cuenta pues con un padrón, con una base de datos de ciudadanos que son los que realmente deben estar inscritos. Actualmente nuestro padrón electoral cuenta con una tecnología de punta de la primera empresa a nivel mundial con lo que es el tema de la biometría, que es un know-how japonés que es de la empresa NEC, ¿no? Y obviamente se puede verificar los estándares de calidad de esta empresa a través del mismo Internet, donde esta empresa lleva, si más no me equivoco, entre 12 a 15 años siendo la primera en el mundo, ¿no? Entonces, esa es una de las principales características y uno de los principales respaldos que tiene el actual padrón electoral, ¿no? Y a través de la biometría, obviamente, se logra el aseguramiento de la información del ciudadano desde el registro hasta la conclusión del mismo, porque se toman, obviamente, las 10 huellas dactilares del ciudadano, ¿no? Y eso se compara contra toda la base de datos del padrón electoral. Entonces, eso quiere decir que un ciudadano solamente cuenta con un registro. No obstante de ello, en el caso de que se llegara a establecer que haya una similitud de huellas, ¿no? Eso se pasa a un peritaje para un análisis, ¿no? Y obviamente, en la mayoría de los casos, esos registros quedan suspendidos como una posible doble identidad hasta que se llegue a terminar la investigación, que en la mayoría de los casos deriva en un proceso judicial para que los ciudadanos o el ciudadano involucrado aclare toda esta situación, ¿no? Y logre establecerse el registro, evidentemente, a qué ciudadano corresponde, ¿no? Entonces, más o menos ese sería el pantallazo de lo que te podría dar así en facilito, por así decirlo, sobre el padrón. Y tal vez un poco más técnicamente, pero también en palabras fáciles y para que lo entienda el ciudadano, qué es la misión o la finalidad que tiene tu nota. Le voy a pedir al ingeniero Saúl y al ingeniero Miguel también que nos puedan hablar sobre el tema. A ver. Bueno, buenas tardes a todos. En sí, digamos, es lo que indicó nuestro director departamental. Por ley 4021 de fecha 14 de abril del 2009, que fue promulgada, ¿no?, por el presidente de la República, determinó que el órgano electoral conforme a un nuevo padrón nacional electoral mediante el registro biométrico para las elecciones que se dieron ese año, en 6 de diciembre del 2009. Y de acuerdo a esto, digamos, él en sí se dio a la modificación y más que todo a la complementación de los datos que se tenía, porque en sí, digamos, el padrón electoral reunía los datos de la persona en cuanto a los nombres, apellidos, fecha de nacimiento, números de documento de identidad y dirección, lo complementaba con las características biométricas de la persona, que son las huellas dactilares de los 10 dedos y la fotografía digital. De esta manera es que se obtiene un registro que permite una mejor y más segura identificación de cada votante. Y por esto solo exista una persona habilitada para votar. Además de que la característica fundamental de este registro biométrico es la presencia física de la persona al momento de ser empadronada. Los dispositivos capturan las huellas de la persona en el sistema, así como su reconocimiento facial y el trazo de firma. El sistema biométrico que nosotros utilizamos cumple con los estándares de la FBI y la solución de NET, que es, digamos, la empresa que ha implementado, ¿no?, o en la cual se ha basado este sistema. Sí. Yo recuerdo la proeza que fue el padrón biométrico el año 2009, porque además fue en un tiempo maratónico, ¿no? O sea, de hecho, había mucho escepticismo de que realmente se llegue a concretar el padrón porque estábamos corriendo contra el tiempo y los pronósticos decían que más bien no se iba a concluir. Sin embargo, se concluyó. Entonces, me gustaría saber cómo se ha hecho hasta ahora la actualización del padrón, porque lo que sucedía en el 2009 no es lo mismo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esta actualización, la depuración de los
de las personas, por ejemplo, fallecidas? ¿Cuál es el proceso que se sigue para mantener vigente el registro? Ya. Luego de la conformación del registro electoral biométrico del año 2009, que es la base en la que se ha venido trabajando, se ha mantenido un proceso, ¿no? Un procedimiento constante de actualización de los datos de las personas. Esto mediante la incorporación de los nuevos electores, la actualización de los datos personales y de los datos de la dirección de la residencia. Este proceso es ejecutado mediante las brigadas de empadronamiento masivo y que se hacen previamente antes de un proceso electoral, y también a través del empadronamiento permanente que tenemos en las oficinas del Servicio de Registros Cívicos, ¿no? O sea, en nuestras oficinas y en oficinas regionales. Esto es para tener una actualización constante de nuestra base de datos, con el cual a la vez nos permite realizar la depuración o los filtros con el cual mantener efectivamente los datos de las personas que sí corresponden. Sí, en pocas palabras, para el tema de actualización del padrón electoral, contamos con dos etapas, por así decirlo. Una que es permanente, que se lleva a cabo los 365 días del año, que es a lo que hacía referencia el ingeniero Saúl. O sea, el empadronamiento permanente es aquel que se realiza los 365 días de año en las direcciones departamentales y en las regionales, donde el ciudadano que vaya a cumplir 18 años o que cumplió 18 años o que cambió de domicilio o que hizo una corrección en su nombre o apellido, etcétera, etcétera, pueda venir y hacer la actualización de sus datos, ¿no? Y la otra es la instancia del empadronamiento masivo, que es aquella actividad que se realiza en un periodo anterior o anticipado al proceso electoral con la finalidad de lograr que la totalidad de los ciudadanos que estén dentro de la categoría o dentro de la etapa para poder emitir su voto se registre, ¿no? Obviamente, si el ciudadano hiciera uso de la etapa del empadronamiento permanente, nunca tendríamos las colas ni las filas que se tienen dentro de lo que es el empadronamiento masivo, ¿no? Y Claro, obviamente el ciudadano también lo podría realizar de manera cómoda cualquier día del año, ¿no? Es claro. así que nosotros como dirección departamental estamos iniciando una campaña para dar a conocer al ciudadano que puede realizar este tipo de cambio de registro en cualquier día del año, Claro, ¿no? sin necesidad de esperar que se abra el empadronamiento masivo, entiendo. Em, Ujú. Ustedes mencionaban de que, bueno, el ingeniero Vargas decía de que se tenía un registro, un padrón anterior y que el 2009 lo que se hizo fue tomar los datos de la biometría y se cruzó con el registro que se tenía de nombre, de edad, bueno, datos de nacimiento, etcétera, ¿no? Y usted hablaba de que había un registro seguramente en Excel. Entonces, eso me gustaría saber, ¿cómo era antes? ¿Cómo es ahora? ¿Cuál es el formato? ¿Dónde está? ¿Cómo es? Para que la gente lo entienda, por favor. Saúl, Sí, en sí, digamos, es lo que indica el doctor. Se manejaba un listado en cierta base de datos, digamos, en el cual solamente se tomaba en cuenta los datos de la persona. No se complementaban, no se cruzaban los datos con la biometría. Y a partir de 2009, cuando se dio el visto bueno y se llevó a cabo el registro del padrón biométrico, se inició desde cero, ¿no? Con los datos de la persona, del documento de la persona que presentaba y se empadronaba, tratando de en sí, digamos, no tomar en cuenta los datos del anterior sistema que manejaba, porque en sí puede ser, digamos, que habían datos erróneos Ujú. y O lo sea que que se se empezó el quería, registro de cero. exactamente, exactamente. Los datos empezaron desde cero y lo que se tomó en cuenta es, ¿no?, que la persona que se estaba empadronando correspondía con la documentación y los datos que estaba presentando en su documento.
Entiendo, perfecto. ¿Qué datos son o están disponibles, por ejemplo, para las organizaciones políticas que buscan hacer proyecciones o que buscan hacer análisis? ¿Qué datos están protegidos? ¿Por qué? Si nos pueden comentar esto, por favor. Bueno, legalmente, lo que dice la ley número 018 respecto a atribuciones del CERESI, es que el CERESI en época de proceso electoral tiene la obligación de brindar información sobre el padrón electoral a las organizaciones políticas solamente sobre datos estadísticos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Total de habilitados, inhabilitados, depurados, qué sé yo, total, ahora ya tenemos la facilidad de dar por género, por grupo etario, eh, qué sé yo, por municipio, por circunscripción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero datos estadísticos, estamos hablando de cantidades, de números nada más. Claro, son datos Y gruesos, ¿no? exactamente, y lo frío, digamos, del padrón, ¿no? Pero lo que sí es sensible son los datos personales de cada ciudadano, vale decir sus nombres, su edad, su número de carnet de identidad, y todo eso está protegido por la Constitución Política del Estado, ¿no? Hay una restricción legal para tener acceso a esa información. Es así que nosotros como CERESI no podemos brindar cualquier información de cualquier ciudadano, ya que en el marco de un reglamento específico de acceso a la información, cualquier información solicitada al respecto nosotros la tenemos que proporcionar a través de una orden judicial o a través de un requerimiento fiscal, ¿no? Entonces, eso obviamente se debe a una normativa que asegura la confiabilidad y la intimidad que debemos respetar nosotros sobre los datos de cada ciudadano. ¿Por qué sería inseguro, digamos, darle a las organizaciones o a las instituciones que solicitan los datos con respecto a los nombres de las personas, sus edades? ¿Por qué sería inseguro esto? De acuerdo a la normativa vigente, solamente hay una instancia a la que nosotros le damos el padrón en determinado momento del año y por un grupo, y de acuerdo a un grupo o a un segmento de edad, que si más no me equivoco es al Tribunal Departamental de Justicia, con la finalidad de hacer el sorteo de jueces ciudadanos. La doctora Amparo seguramente me va a corregir si me equivoco, pero sería la única instancia. Ahora, obviamente, como te digo, hay una restricción de acceso a ese tipo de datos porque son considerados sensibles, ¿no? Entonces, obviamente yo como ciudadano no me interesa ni nadie tiene por qué tener acceso a esa información que es sensible de mi persona, ¿no? Entonces, el Estado en su calidad de protector de los derechos y garantías de los ciudadanos, obviamente ha activado esa normativa para proteger este tipo de datos, ¿no? Entiendo. El año pasado, previo a las elecciones, habían algunas voces que decían que el tribunal no quería dar acceso al padrón y posterior a eso también hubieron voces que criticaron, digamos, este tema. ¿Cuántas solicitudes recibieron ustedes en Santa Cruz para el acceso al padrón? Mira que nosotros el año pasado para el tema del laboratorio que se abrió para verificar la integralidad del padrón, hicimos una invitación de cerca de a 40 instancias entre organizaciones políticas, instituciones de la sociedad civil, medios de comunicación y generadores de opinión, dentro de los cuales el año pasado, si más no me equivoco, no llegamos ni a 9 visitas, ¿ya? O sea, 9 de esas instancias hicieron la verificación del padrón. Y que yo recuerde, ninguna de ellas realizó ninguna observación contra el padrón. Pero si hablamos de otras instancias que también fueron invitadas, no solamente el año pasado, para esta gestión también y para este proceso electoral también hemos invitado a cerca de 60 instancias, teniendo en cuenta que tenemos más de 30 organizaciones políticas en el departamento. Y bueno, se invitó a instancias de la sociedad civil,
como comité cívico, colegio de abogados, colegio de profesionales, que son las instancias de las cuales se reciben las mayores críticas, pero es una crítica que se realiza sin ningún fundamento porque no se han tomado la molestia de siquiera venir a verificar el contenido del padrón electoral. Ujú. Entonces, ¿yo cómo puedo respaldar una observación o asegurar que contamos con un mal padrón si ni siquiera me he tomado la molestia de ir a verificarlo, ¿no? Sí. Recordemos que el año 2017, si más no me equivoco, la OEA realizó una auditoría al padrón electoral, en la cual le daba una confiabilidad de un 98%. Y obviamente en ese marco el actual Tribunal Supremo Electoral ha trabajado en lo que viene a ser el saneamiento del padrón, Ujú. ¿no? Se hizo un trabajo de manera conjunta con lo que es el CEGIP en cuanto a las duplicidades de números de cédula de identidad. Creo que se estableció que habían cerca de 250,000 personas que compartían número de cédula de identidad. ¿Esto qué quiere decir? No estamos hablando de que había personas que tenían doble registro, sino que compartían la misma cédula de identidad. Entonces, en ese trabajo se ha llevado adelante con el CEGIP y creo que en la actualidad no quedan más de 300 casos por solucionarse, ¿no? Ujú. Entonces, se ha avanzado tremendamente. Igual, si ustedes analizan los números fríos del padrón en cuanto a depurados, también se ha trabajado en eso, ¿no? Porque el actual Tribunal Supremo Electoral ha adoptado medidas y mecanismos para llevar adelante esta verificación en cuanto a difuntos, ¿no? Siempre, si tú recuerdas los anteriores procesos antes del año pasado, la elección general, todos los procesos electorales terminaban con que mi papá que está muerto votó, mi abuelito que está fallecido hace 50 años está habilitado para votar. Pero eso, ¿a qué se debía? A que muchas veces los ciudadanos, mientras no tienes la urgencia ni la necesidad de hacer tu declaratoria de herederos, no haces los registros, no haces los trámites pertinentes y obviamente pues generas un desconocimiento y generas una falta de información y una generación de subregistros dentro de lo que viene a ser el registro civil, Ujú. ¿no? Entonces, obviamente, pues esa es una labor compartida, pero el año pasado, ¿qué se hizo? Se ha cruzado información con el SENACIR, con cementerios, con Ministerio de Salud, con AFPs, obviamente con la base de datos del registro civil, y se ha saneado una cantidad impresionante de difuntos. Ujú. Y te hacía la comparación porque si tú analizas el proceso electoral del 18 de octubre pasado, que yo haya escuchado, no hubo una sola persona que dijo, mi difunto está habilitado para votar. Y pese a eso, es impertinente la aclaración de que si bien por estas fallas que te mencionaba aparecía un difunto habilitado, también hay que considerar que el padrón se cierra en lo que viene a ser el registro, si más no me equivoco, con 45 días de anterioridad al acto electoral. ¿Eso qué quiere decir? Que durante esos 45 días la gente sigue falleciendo. Pero Claro. yo ya tengo un corte y esas personas que estaban vivas al momento del cierre del padrón, ahora ya están difuntas, pero no está pues el registro, no se cuenta con esa información actualizada y es por eso que también aparecen esos difuntos dentro de lo que es el padrón. Pero desde ningún punto de vista, eso quiere decir que los difuntos voten, que era el otro tema que mencionaba muchos ciudadanos, ¿no? O Ujú. sea, evidentemente aparecía en el listado de habilitados, pero eso no quiere decir que los muertos voten. Claro, entiendo. ¿En qué consistió el laboratorio en el que ustedes abrieron la posibilidad de que vayan a esclarecerse las dudas respecto al padrón? Saúl, Miguelito, Hola, buenas tardes. Saludos a Buenas todos. tardes. El laboratorio consistía en que un personal técnico junto con un delegado podían pasar a hacer el laboratorio y tenían el acceso a una base de datos que contenía lo que eran el padrón biométrico de habilitados, de inhabilitados y los depurados. Estas personas tenían que sí firmar un acuerdo de confidencialidad, ya que iban a tener acceso a información delicada, como ya había informado el doctor. No se puede estar publicando lo que es los nombres, los datos personales de las personas,
pero aquellas personas que accedían a este laboratorio iban a poder hacer consultas directas al padrón biométrico, ¿no? Saber cantidades de habilitados por mesa, por recinto, dónde vota tal persona. Podían revisar, digamos, ¿no? Como hacía referencia igual el doctor Freire, de aquellas personas, de aquellas denuncias de ciudadanos que estaban fallecidos. Podían revisar si de verdad estaban depurados, ¿no? O si estaban habilitados. De las personas que tenían que estar inhabilitados, revisar a aquellas personas si tenían duplicidad de número de carnet de identidad. Básicamente era para que las personas puedan revisar dicho padrón y hacer las consultas que deseaban, ¿no? Y sacar sus propias conclusiones. Y lo interesante, complementando lo que dice el ingeniero Miguel Ángel, es que ha sido para este proceso eleccionario del año 2020 y el 2021 que la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, a objeto de darle mayor certeza a quienes son los actores directos y participantes del proceso electoral, que sean las organizaciones políticas las que verifiquen, ¿no?, la conformación del padrón electoral, y no solamente abierto a organizaciones políticas, sino a todos los entes representativos. En el caso de Santa Cruz, como se indicaba, son 40 los entes representativos que han sido partícipes del laboratorio del padrón electoral. Por eso es que existe ese cuestionamiento que no está bien sustentado. Las organizaciones políticas dicen, antes nos entregaban el padrón, pero ahora se les ha entregado, quieras o no, el espacio para ver con un técnico con conocimiento de SQL Server si tienen algún cuestionamiento al padrón electoral. Y lo interesante es que cuestionan a algo que es incuestionable, porque en realidad las organizaciones políticas que deberían hacer es tener control electoral en las mesas electorales, porque nuestro sistema informático del padrón electoral le garantiza a uno que un sistema biométrico facial, decadactilar, de identidad presencial de las personas en el momento del registro. Eso conforma una lista de ciudadanos habilitados para votar, pero esa lista de ciudadanos habilitados para votar está en manos ¿de quién? De los notarios y de los jurados electorales. Y también ¿de quién? De los delegados de las organizaciones políticas el día de la votación. Entonces, ¿por qué cuestionamos el padrón electoral y no así el control electoral el día de la votación? Lo que deberían hacer, y eso igual lo hemos hablado de las organizaciones políticas, es ellos tener acceso a la lista de los ciudadanos habilitados después de la votación y ver quién firmó pues la lista de ciudadanos habilitados y ver si había una denuncia que votó un muerto, pues ahí va a estar la firma del supuesto fallecido que votó el día de la votación. Pero entonces, ¿quién lo dejó votar? El jurado electoral, el notario electoral y el delegado de la mesa. Ya no había delegado, porque también puede funcionar la mesa de sufragio sin delegados, como dice la ley 026, y el jurado, que es un ciudadano que ha sido sorteado porque no hizo esa revisión el día de la votación. Entonces, más bien, más allá de cuestionar un sistema biométrico fiable, deberían cuestionar al tipo de control electoral que hacen el día de la votación. Igual complementando la información anterior, ¿por qué no es público el padrón electoral? Porque todos los datos personales son derechos inherentes, legítimos de la privacidad de las personas. Yo lo que pongo ahí es mi fecha de nacimiento, mi número de cédula de identidad, pongo mi dirección, mi domicilio, y solamente yo, ciudadano, con mi derecho humano, puedo decirle a quién le doy ese acceso a mi información. Pero también quién puede acceder, la fiscalía, si es que me está investigando, el Tribunal Departamental de Justicia con un oficio, un requerimiento por el reglamento de acceso a la información. No es como antes, que obviamente que se manejaban en libros, los notarios electorales antes del 2009, manejaban en libros, inscribían a la gente en libros, y esos mismos libros después conformaban la lista de electores. Todo era manual. Ahora más bien desde el 2009 se dio un paso agigantado y se conformó un sistema biométrico. Y lo biométrico te dice tu biometría facial y tus huellas decadactilares, te da seguridad. Entonces yo creo que el cuestionamiento va a qué control electoral hacen las organizaciones políticas y al mismo tiempo cuál es el nivel de publicidad que se hace posterior al acto de votación de la lista de ciudadanos habilitados que han emitido su voto, ¿no? Eso es lo que ha apuntado el órgano electoral en esta fase y en esta etapa.
y les ha dado todos los mecanismos de conocimiento con respecto al padrón electoral a todos los actores directos e indirectos. Eso Perfecto. quería complementar. Muchísimas gracias, doctora. Me gustaría cerrar con esta pregunta, no sé si el doctor Freire me puede responder. El año 2019 hubo un incidente lamentable, se quemaron las instalaciones. Quiero saber si esto de alguna manera afectó el trabajo. ¿Cómo fue llevar a cabo elecciones después de esto, el año 2020? ¿Y cómo está trabajando el CERESI para restablecer la confianza de la ciudadanía con respecto a las inquietudes o a los mitos que circulan respecto al padrón electoral? Bueno, Carolina, ha sido un trabajo realmente bastante arduo. Yo ingresé como director en enero de 2020, del año pasado, y recibí una institución que trabajaba como peregrinos, como errantes. Estábamos trabajando en 4 oficialías de registro civil. Se logró habilitar la atención al público en 4 oficialías donde nuestro personal los atendía, ¿no? Entonces ya te imaginarás lo precario de la situación. No obstante, ya a partir del mes de marzo del año pasado, logramos ubicar un ambiente que está ubicado en el cuarto anillo, casi esquina radial 27, donde hoy día queda la dirección departamental. Un lugar adecuado para la atención y obviamente pues desde el 6 de marzo, si más no me equivoco, abrimos nuestras oficinas en lo que venía a ser plataforma de atención al ciudadano. No obstante de ello, el año pasado, por la complicación de la pandemia, fue bastante duro llevar adelante la tarea y sobre todo en lo que viene a ser en el ámbito electoral. Es por eso que el año pasado realizamos un primer empadronamiento entre el 9 y el 19, creo que fue de enero. ¿Ya? El empadronamiento masivo cuando las elecciones estaban programadas para realizarse el 3 de mayo pasado, si más no me equivoco. ¿No? Entonces ahí llevamos un primer empadronamiento y ya nos vino la pandemia en marzo. Y después de eso, bueno, pues ya se suspendieron las elecciones para 16 de septiembre, si mal no recuerdo, lo cual provocó que tuviéramos que llevar adelante un nuevo reforzamiento a lo que vendría a ser el empadronamiento permanente, porque el empadronamiento masivo como tal dentro del calendario electoral ya se había cerrado. Y bueno, como siguieron las complicaciones de la pandemia, nos vimos obligados a llevar adelante una tercera actividad de empadronamiento porque las elecciones del 16 de septiembre se suspendieron para el 18 de octubre, fecha en la cual al final se logró llevar adelante la elección. En el marco de todas las tareas de transparencia, de publicidad y de acceso a la información que está llevando adelante el órgano electoral, del cual es parte del CERESI Santa Cruz, obviamente, se habilitó el año pasado el acceso al padrón electoral a todas las instancias de las organizaciones políticas, de la sociedad civil, medios de comunicación y generadores de opinión, justamente con la finalidad de transparentar el trabajo. Y creo que ya la doctora Rondón te comentó y te ha dado la página donde se puede acceder a los dossiers de información que se han generado para llevar adelante esta actividad. Pero lo que hay que destacar de esta actividad es la apertura justamente que ha tenido el órgano electoral ante las demandas de falta de transparencia, de que no tenemos un padrón saneado, de que no está consolidado. Es de que todas esas voces que tienen esos reclamos o esas dudas puedan acceder a la información y puedan realizar la comprobación, ¿no? Como te digo, aquí en Santa Cruz el año pasado recibimos 9 instancias que realizaron la verificación del padrón y ni una sola realizó ninguna observación a toda la revisión que realizó. Salvo una instancia que realizó un reclamo porque quería más tiempo, pero dirigió mal su solicitud, que era la agrupación Abogados Somos Todos, y que la mandó al tribunal departamental y que lamentablemente nunca nos las hizo conocer de manera oportuna. No obstante, se los invitó nuevamente para esta nueva verificación y
muy amablemente y muy respetuosamente nos rechazaron la invitación. Pero creo que el órgano electoral ha hecho y está dando todas las vías posibles a cualquier ciudadano, porque el laboratorio de verificación del padrón está abierto para cualquier ciudadano, ¿no? Entonces, está dando, como te digo, todas las vías de acceso para transparentar la información. Y vean que aquí no hay por qué ocultar nada, ¿no? Salvo sí, obviamente, mantener el resguardo de la información que está definida como datos íntimos de la persona y que obviamente nosotros por primacía de la normativa tenemos que garantizar su resguardo, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. Les agradezco a todos su tiempo. Ha quedado bastante claro. Gracias por su predisposición y gracias también por los archivos que nos han proporcionado. Vamos a trabajar la nota, tratando de que se esclarezcan estas dudas y bueno, de una vez por todas derrumbemos los mitos que rondan, ¿no?, al padrón electoral. Muchísimas gracias. Que tengan buena tarde. Exactamente. No, gracias, pues hasta luego. Hasta luego. Luego, Luego. muchas